Tengan un agradable día. En esta oportunidad les voy a explicar cómo conectar su aplicación de Processing a su dispositivo IoT de Particle. Lo primero que deben de saber es que para acceder a nuestro dispositivo IoT vamos a utilizar el método get y el método post. Con el método get vamos a acceder a nuestras variables de nuestro IoT, y con el método post vamos a llamar nuestras funciones. Para utilizar el método get y post nos vamos a basar en la librería HTTP Request for Processing. ¿Cómo vamos a instalar esta librería? Bueno, primeramente abrimos nuestro Processing. Ya abierto Processing, nos vamos a Sketch, importar biblioteca, añadir biblioteca, y en filtro ponemos HTTP Request. Seleccionamos HTTP Request y le damos a instalar. En mi caso, como pueden observar, ya se encuentra instalado. Entonces prosigamos. ¿Cuál es la aplicación que en mi caso quiero conectar a mi dispositivo IoT? La aplicación que quiero desarrollar es esta que ven en esta ventana de acá. Esta aplicación la he desarrollado basándome en la librería de Control Pen 5. En otro de mis blogs ustedes pueden encontrar cómo utilizar esta librería. Pero continuemos con el objetivo de este video, que es conectar nuestra aplicación a nuestro dispositivo IoT. Una vez instalada la biblioteca o la librería HTTP Request, la agregamos a nuestro proyecto o a nuestra aplicación con la siguiente línea, que es import espacio http.request ** y cerramos la sintaxis con punto y coma. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar entonces esta conexión? Bueno, en mi caso yo he generado dos funciones. Una que se llama actualizar IoT, con el cual yo voy a llamar funciones para mover los servomotores de mi pinza robótica. Y obtener ángulo la voy a utilizar para leer las variables que estoy publicando de mi IoT, cosa que no vamos a entrar en detalle en esta ocasión. Como el objetivo es nada más explicarles cómo utilizar o llamar funciones y obtener variables, me voy a concentrar en este punto. Si desean ver el código de mi aplicación de Processing o de mi aplicación del IoT, los pueden descargar al final de mi blog. Bueno, primeramente, continuando con la llamada funciones, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como les había dicho anteriormente, vamos a llamar funciones utilizando el método post. Lo primero que debemos de definir es la URL que vamos a utilizar en nuestro método post. Esta URL deben de tener en cuenta tres variables. La primera variable es el device ID, que es el número de identificador de nuestro dispositivo. Function es el nombre de la función a llamar. En mi aplicación tengo estas funciones de acá: la función pinza, brazo S, brazo C, brazo Y, y la función base. Y por último, y no menos importante, el access token, que es el token de acceso para nuestro dispositivo o nuestra cuenta de Particle. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, como pueden ver
en mi función actualizar IoT, para llamar la función, he declarado mi device ID y mi access token. Para efectos de explicación, he utilizado los números del 1 al 6. No se les olvide actualizar el correcto para su aplicación. Y finalmente, he creado la URL con cada uno de sus variables. Device ID, el nombre de la función, que en este caso le incluyo cuando mando a llamar el procedimiento actualizar IoT, y el access token. ¿Qué prosigue ahora? Lo que prosigue es crear nuestra consulta con el método POST. Para ello creamos la variable PostRequest, y que en mi caso la he llamado POST. New PostRequest, y le agrego la URL. Una vez agregada la URL, debemos agregarle el encabezado a nuestro método POST. Como les expliqué en mi post, en mi blog, el método POST debe tener el formato de URL encode. Esto debido a que Particle trabaja de este método. Después tienen que agregarle el contenido a nuestro método POST, el cual es de la manera siguiente: post.addData, y el primer contenido que van a llamar es ARG, que sería el argumento de la función a llamar. Y después con un string mandamos el valor a nuestra función. Ahora, ya que creamos nuestra consulta con POST en estas 3 líneas, ahora procedemos a mandar nuestra consulta utilizando el método send. Entonces sería post.send. Ahora, ¿qué prosigue? Como hemos de saber, puede ser que haya ocurrido un problema en la conexión. Para ello vamos a analizar si hubo un error o no. Entonces, primeramente creamos un objeto JSON que llamado response. He utilizado post JSON object post, que es la consulta realizada, get content, para saber qué sucedió en la conexión. Ahora, para saber si hubo un error en la conexión, he creado la siguiente variable booleana que se llama error. Si en report se encuentra error, un campo llamado error, quiere decir que sí hubo error en la conexión. En caso contrario, no hay error. Por tanto, en esta función, si hay error en la conexión, va a tomar el valor de verdadero, la variable error. Si no hubo error, va a tomar el valor de falso. Ahora proseguimos. En el caso de que haya error en la conexión, debemos de definir o obtener qué tipo de error hubo. Para ello he creado un string que se llama error message, y verifico primeramente si hubo error en la conexión. Entonces almacéneme en error message el contenido del campo error de mi variable response. En caso contrario de que no haya error, que me lo deje vacío. Ahora es necesario definir si nuestra función tuvo un valor de retorno, o cuál fue ese valor de retorno. Para lo cual he creado una variable que se llama result, y he dicho: si no hay error en la conexión, entonces téngame el valor retornado de la función que se almacenó en mi variable response. En caso contrario, que almacene el valor de 0. ¿Qué prosigue ahora? Ahora, ya que definimos si tenemos un error, si hay un error, qué tipo de error es, y si no hubo error,
cuál fue el valor de la función que se retornó. En mi primer caso he dicho, si hubo error en la conexión, que me imprima el error de mensaje. En mi caso, este monitor LN es esta pantallita que ven en la zona de acá. En caso de que no haya error, entonces que me muestre los datos. Como pueden ver, después de que muestro el motor, indico el valor de la función que se llamó, que en mi caso es 1, 2, 3, 4, lo cual me indica qué motor estoy controlando. Y con esto les he explicado cómo hacer llamadas a funciones desde nuestra aplicación de Processing. Ahora, ¿qué procede? Ahora procedemos a leer variables. Yo para ello he creado una función que se llama obtener ángulo. Ahora, ¿cómo leemos nosotros nuestras variables? Ahora, ¿cómo leemos nuestras variables? Como les había explicado, para leer variables utilizamos el método get. Y de igual manera, también utilizamos una URL para este método, que es la que les muestro en esta parte de acá. De igual manera, consiste del device ID y el access token. Lo que difiere de la URL de la llamada de funciones es que en esta ocasión tenemos una parte de la URL que se llama variable, que es el nombre de la variable a leer, a diferencia de la función, que en la función ponemos el nombre de la función. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros el método get? Bueno, regresemos a Processing. Después de haber definido el device ID, el token y la URL, creamos nuestra consulta utilizando getRequest. Entonces creamos una variable que se llama get del tipo getRequest y creamos la variable y le asignamos nuestra URL. Ahora que ya creamos nuestra consulta, únicamente la enviamos. ¿Qué prosigue ahora? De igual manera tenemos que definir si hay errores. Entonces lo explicaré un poco más rápido en esta ocasión. Creamos la variable response de un objeto Johnson para obtener la respuesta que hubo en nuestra petición get. Entonces sería get.getContent. Ahora verificamos si hubo error en la conexión, es decir, si se encuentra el campo error, si hubo error en la conexión. De lo contrario, no lo hay. Ahora guardamos si hubo error en la respuesta, qué tipo de error fue. Y finalmente, si no hubo error, leemos el valor de nuestra variable. En este caso, trae la variable result. Y en este caso, el campo a utilizar para leer el valor de la variable también se llama result. Ahora que prosigue, definir lo que vamos a utilizar con los datos obtenidos. Yo en este caso he dicho que si hay un error, me retorne el error del mensaje. De lo contrario, que me retorne el valor de la variable. Aquí deben de tener en cuenta que el tipo de variable de result, en mi caso, va a depender también de la variable que se publica en nuestro dispositivo IoT. ¿Qué quiero decir con ello? Como pueden ver en mi aplicación del IoT, mi variable a publicar es de tipo int. Por tanto, en Processing
también he puesto mi variable del tipo int. Si en mi aplicación IoT es del tipo float o del tipo double, debo de modificarlo también en mi IoT, en mi aplicación de processing, que sería tipo double o tipo float según corresponde. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que ya hicimos la conexión, y ahora solo procede que ustedes utilicen sus variables según corresponda. En mi caso, yo utilicé las funciones de la siguiente manera. Por ejemplo, como lo utilicé yo. Si mi objeto pinza D de mi aplicación, que es este de acá, cambia de valor, bien porque yo le hice clic, entonces que me actualice el motor de la pinza. Es decir, que la pinza se abre o se cierra. Para lo cual mandé a llamar la función actualizar IoT, que hablamos anteriormente, y le mandé el valor de mi objeto pinza D. Entonces vengo yo, como se les mostró, obtuve el valor que retornó la función y lo devuelvo en el motor, que me indica qué motor estoy controlando, como pueden ver. Motor 1, motor 4, motor 3, motor 2. Ahora yo mando a llamar lo que es las variables. Las variables que yo estoy compartiendo de mi IoT son ángulo inicial y ángulo final, que son los ángulos que se desplaza mi motor de la pinza. Entonces, ¿qué hago yo con esos valores? Es publicar el ángulo inicial y el ángulo final una vez mando a llamar yo mi variable, como pueden ver en la aplicación. Motor 1 tenía un ángulo inicial de 60 y su posición final sigue siendo la misma. El motor 4 tenía una posición inicial de 115 grados y su posición final fue en los 90 grados. Ahora que ya terminamos nuestra aplicación y traemos las funciones necesarias para conectarnos a nuestro IoT, lo que corresponde ahora es correr nuestra aplicación. Bueno, al parecer está un poco lenta mi conexión a internet. Bueno, como pueden observar, ya cargó mi aplicación, por lo cual voy a proceder a mostrarles cómo está funcionando mi aplicación con mi pinza mecánica. Como les había dicho, también les comparto mi código tanto de mi aplicación de processing como de mi Photon que estoy utilizando como dispositivo IoT. Como pueden observar, a la izquierda de nuestra pantalla se presenta nuestra pinza mecánica conectada a nuestro Photon, a la cual prosigo a controlar, empezando con lo que es la articulación superior. Como pueden observar, mientras controlo lo que es la articulación superior, se observa que es el motor 2, cuyo ángulo inicial es 26 y ángulo final 13. De igual manera prosigo a levantar otra vez nuestra pinza y ahora controlar otra de las articulaciones, a lo cual empezaremos a bajar nuestra pinza para tomar lo que es la cajita del Photon. Con esto ustedes pueden corroborar que las variables que se han publicado de nuestro IoT las podemos observar en nuestro monitor de processing, los cuales son el motor que se controla, el ángulo inicial y el ángulo final de su movimiento. De igual manera, el hecho de que al controlar nuestras barras de desplazamiento se controle
el movimiento de la pinza también se corrobora que se han logrado llamar con éxito las funciones. Ya con esto concluyo este pequeño tutorial o esta pequeña explicación, el cual espero haya sido de su agrado y de utilidad para sus proyectos o futuros proyectos.